Hola, bienvenidos a una lección más de Hebreo Bíblico 1. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del maquef y su función en la unión de palabras y su impacto en la pronunciación. ¿Qué es el maquef? El maquef es un pequeño símbolo o un guión que se coloca de forma horizontal en la parte superior entre las palabras y que se usa para unir dos o más palabras dentro del versículo bíblico. Las palabras unidas se pronuncian como una sola unidad. Podemos unir el sonido de dos palabras en una sola. De modo que el acento primario en el hebreo, cuando utilizamos el makef, ahora recae en la última palabra que se encuentra unida, mientras que en las otras pierde su acentuación. Por eso el makef es un signo muy importante que impacta la pronunciación. Al unirse las palabras con el makef, vamos a mirar una variación o unos cambios en algunas vocales. Es decir, algunas vocales sufren unos cambios. Por ejemplo, tomemos el texto del Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos a tener la palabra kol, escrita con una O que se va a llamar la holen, que significa todo. Ahora, cuando está unida con el makef, pasa a ser la palabra kol, es decir, la holen cambia por una kametz hatuf, debido a la colocación del símbolo makef. Otro ejemplo lo podemos mirar con la palabra ma. Ma es una pregunta que significa qué, ¿no? ¿Qué? Y cuando utilizamos el makef de esta palabra con otra, pues esta vocal que es kametz katan se convierte entonces en una pata. Entonces, cuando se une con otra palabra. Hay muchos ejemplos comunes de las palabras que están unidas por el makef y la mayoría de ellas son palabras monosílabas, que son las palabras que más van a ser usadas con el makef. Dentro de ellas tenemos la palabra al, que significa a o hacia, im, que significa sí, como una especie de condicional también. Tenemos la palabra gam, significa y o también. Tenemos la palabra kol, que significa todo, escrita en este caso con una holen, es decir, un puntito arriba de la primera consonante. Tenemos la palabra lo, que significa no. Tenemos la palabra ma, que ya la vimos, y significa qué, es una expresión de pregunta. Tenemos la palabra mi, que es otra expresión de pregunta que significa quién. Tenemos la palabra min, que es una preposición que indica eh, eh, una especie de o desde, ¿no? De dirección. Tenemos la palabra ad, que significa hasta. Tenemos la palabra al, sobre o encima de. Tenemos la palabra im, que es una preposición separada con. Tenemos la palabra gen, que puede significar a menos que o para que no. Estas palabras entonces se pueden utilizar también como, o las podemos ver como ejemplo en muchas partes del Antiguo Testamento. Tenemos un ejemplo del Maquef también con Génesis 2.9, por ejemplo. Nos va a decir el Génesis 2.9, vamos a encontrar una palabra, ¿sí? Que sería empezando con el ma, una pregunta. Sigue el Maquef, que es el signo o la rayita que está horizontal uniendo esa primera palabra. Recuerden que el hebreo se va a escribir siempre de derecha a izquierda. Nuestra lectura va a ser de derecha a izquierda. Entonces, aquí tenemos ma, ¿sí? Seguida de otra palabra que la podemos pronunciar como yikara, ¿no? Ya luego, más adelante vamos a mirar la función de el sheba, cuando se pronuncia y no se pronuncia. Y tenemos la última palabra que sería lo, ¿no? Entonces ahí tendríamos tres palabras unidas por dos makef, ¿no? De modo que ahí diría magikralo, magikralo, ¿sí? Eso significa
que llamará. Es el Makef en esta oportunidad está uniendo dos palabras. La palabra ma originalmente se escribe de esta manera, ¿sí? La men, la kames, katán y el het, ¿no? Ma. Pero, y también tenemos la palabra yikra, llamará, transformando entonces la pronunciación, ¿sí? Ma yikra y se une la palabra final lo. Esa es la función prácticamente del Makef. De modo que a manera de resumen de esta lección muy corta, ¿verdad? Para los estudiantes de hebreo y puedan hacer luego sus ejercicios, podemos mirar que el Makef conecta dos o más palabras como una sola unidad. El acento recae en la última palabra de esta unidad. Algunas vocales van a sufrir unos cambios al unirse las palabras. Y por último, el Makef se usa con frecuencia con muchas palabras monosílabas. De modo que este sería entonces en esta oportunidad la lección del Makef que estaremos ampliando en otros próximos ejercicios en la práctica.